Hola, soy Jack, bienvenidos a mi canal. Hoy en este video lo que vamos a hacer son unos ejercicios muy básicos que les van a ayudar con el movimiento de las articulaciones, a tener mucha más energía para las actividades diarias. ¿Okay? Entonces, ¿por qué hacer este tipo de ejercicios? Lo que sucede es que usualmente por la mañana cuando dormimos, después de pronto de 6, 8 horas o de pronto 10 horas y dormimos, nuestro cuerpo está muy inactivo. Entonces nuestro sistema muscular y nuestro esqueleto han estado en una o dos posiciones toda la noche y por la mañana lo que pasa es que nos levantamos con un poco de letargia, nos levantamos un poco pesados y no mucho más sencilla y sin necesidad de ponerle químicos, aunque sean naturales como los del café. Lo que podemos hacer es simplemente enfocarnos en dos cosas: respiración y movimiento. Dos cosas. Es lo más sencillo. Si ustedes están interesados en cómo respirar para nuestro nivel energético, simplemente hagan clic en este video y allí hay otro pequeño tutorial en el cual les enseño cómo hacerlo. A enfocarnos en respiración nasal, entonces simplemente vamos a hacer inspiración, expiración por la nariz, simplemente. Esa es la primera cosa. Lo segundo, pero si de pronto ustedes tienen problemas de equilibrio, por favor estén cerca de una pared o de pronto de una baranda de donde uno se pueda agarrar en caso que uno se sienta un poco desequilibrado, o si no, simplemente pueden usar una silla y la usan como bastón o como simplemente apoyo. Entonces les recomiendo esto para que, primero, entonces nos vamos a enfocar en tres cosas. La primero es la respiración, como dije anteriormente. Segundo, las articulaciones, movimiento de articulaciones. Y tercero, en cómo conectar todo esto junto. Usualmente podemos hacer muchos ejercicios, pero nos enfocamos en solo una cosa. El cuerpo es un sistema, es una máquina perfecta, si lo quieren decir. Es un sistema completo el cual es interdependiente, lo que quiere decir que todo está conectado. Si podemos hacer un ejercicio fuerte, de pronto alzar pesas o hacer cualquier cosa o ir a caminar, pero no está conectado con nuestra respiración, nos va a afectar de cierta forma. Les voy a pedir que se enfoquen muchísimo, que estén muy conscientes de las cosas que estamos haciendo. ¿Okay? Pueden seguir el tutorial, se van a acostumbrar a los ejercicios. Entonces simplemente lo que vamos a hacer, vamos a empezar con la respiración, vamos a estar muy conscientes. Expiramos 5 veces. Mientras hacemos esto, estamos más conscientes del lugar que estamos, de cómo nos estamos sintiendo en esta mañana o en este día. 4, última respiración. 5. Muy bien. Vamos a hacer los ejercicios en 5, en grupos de 5. Entonces vamos a empezar con nuestro cuello, vamos a movernos arriba y abajo. 1, 2, 3. Asegúrense que el mentón estira estos músculos y el mentón va abajo como si fuese hacia el pecho. 4, 5. Muy bien, estos son los ejercicios de peso muy importante para el cuello. Vamos a mover estos músculos de lado que usualmente nunca los estiramos. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es, vamos a poner la oreja izquierda sobre el hombro izquierdo. Muy lentamente, 1. Con cada expiración sienten cómo el músculo se estira. 2, 4, muy bien, y 5. Y ven lentamente cómo el músculo se va estirando. Inspiramos, volvemos al centro y vamos a hacer 5 respiraciones hacia la derecha. Igual, recuerden, puede que yo sea mucho más flexible que ustedes, puede que sea menos. Vayan a su velocidad. Traten de no estirar demasiado en el cual se siente dolor, sino simplemente se siente un estiramiento del músculo. 1, expiro. 2, 3. Y el músculo se está estirando. 4,
5. En este momento se debe sentir un estiramiento sobre el cuello y el hombro, lo cual puede ser bastante bueno. Si se siente algún dolor, como que está pinchando el músculo un poco, pueden parar o simplemente recogen un poco su músculo y estiran hasta donde sean capaces. ¿Okay? Por ahora es simplemente calentamiento. Ahora vamos a hacer uno que puede ser un poco difícil para algunas personas. Vamos a ir hacia la izquierda muy despacio, vamos a hacer 3. Entonces hacemos estos, que no observenme primero y después lo hacen. Vamos a hacer 1 con el mentón, aquí. Entonces hacemos 3 de estos. Van a sentir mucho estiramiento sobre los hombros y en la nuca y en la columna vertebral. 2 y 3. Última. Hacia la izquierda. Ahora vamos a hacer lo mismo hacia la derecha. Hay gente que puede que se sienta mareada. Recuerden, pueden tocar la pared, lo cual les va a ayudar con el balance o el equilibrio. Entonces, 1, 2 y 3. Ahora, hay un tipo de práctica la cual yo he estado haciendo hace bastante tiempo, la cual me ayuda. Estos músculos de la cara los tenemos que mover. Entonces recordemos cuando estuvimos en la escuela primaria, que hacíamos algo, en algunos países se llamaba la batalla del calentamiento, lo cual empezamos a cantar y a mover todas las articulaciones. Pero los músculos de la cara usualmente nunca los movemos. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es, vamos a balbucear un poco, vamos a hacer acá para que muevan estos músculos de esta parte, de esta forma aquí. Yo sé que puede ser un poco gracioso o mareado, puede que nos mareemos un poco, pero nos va a ayudar a mover los músculos de acá. Entonces la primera vez que lo hacemos, nos vamos a empezar a mover de acá. Nos vamos a mover hacia los hombros. Vamos a mover cada hombro en un paso cada uno. Entonces vamos a mover el hombro derecho. Simplemente lo que hacemos es movemos el hombro y el brazo y nos enfocamos en la respiración y cómo la respiración va hacia la articulación. 5 veces. 1, hacia atrás, 2, y cómo el aire y la respiración va hacia la articulación. 3, 4, puede que las articulaciones hagan sonidos y está bien, porque lo cual quiere decir que están estirando esto, que están activando la circulación. Perfecto, hagámoslo con la mano izquierda, con el brazo izquierdo. 1, muy amplio y al mismo tiempo el pectoral se amplía un poco. 2, 3, 4 y 5. Ahora, ¿qué vamos a estirar? Vamos a estirar los codos muy rápido acá. Vamos a hacer 3 movimientos. 1, entonces lo voy a explicar. El movimiento completo es esto. ¿Okay? Entonces lo primero que hacemos es ponemos el brazo opuesto. Vamos a empezar con el derecho, entonces ponemos el izquierdo como si fuera una bandeja. Ponemos el brazo derecho sobre el brazo izquierdo de esta forma. ¿Okay? Y vamos a girarlo como las manecillas de reloj. ¿Okay? Entonces aquí, 1, miramos ahí, 2, bien despacio, cuidado con exigirse, simplemente estirando, y 3. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo opuesto. Entonces usamos el brazo derecho como una bandeja, cruzamos el brazo izquierdo, 1, como las manecillas, entonces, al contrario, 1, y 3. Brazos hacia el frente. Okay, y vamos a estirar nuestras muñecas. Aquí, ¿de qué forma lo vamos a hacer? Correctamente. Entonces estamos acá, a nivel de los hombros, lo cual es perfecto, y vamos con las muñecas hacia adentro. 1, 5 veces. 2, 3, 4 y 5. Y si lo quieren hacer, lo pueden hacer de la otra manera. Hacia adentro. 1, 2, y enfóquense en la respiración, en llevarla hacia las muñecas. Pueden hacer, les recomiendo que estén a esta altura, a la altura de los hombros. 1, 2, 3, 4, 5 y después 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. O les podemos hacer, vamos a soltar de nuevo nuestros músculos de la cara.
muy rápido, muy bien. Y ahora vamos a empezar a hacer algo más. Vamos a soltar un poco nuestras manos, nuestros hombros ahí quietos, sin necesidad de saltar todavía. Si pueden saltar y hacer esto, perfecto. Pero si hay problemas de rodillas o alguna lesión o algo de esto, no hay problema. Simplemente lo vamos a hacer acá, muy suavemente, y sentimos como los músculos del abdomen y del pecho simplemente se van soltando. ¿Okay? Ahora, una parte muy importante, vamos a soltar nuestra cadera. Si pasamos mucho tiempo en el sofá, trabajando en el computador o sentados sin movimiento, debido a que estamos encerrados o porque no hay actividad, por ejemplo, entonces lo que vamos a hacer es simplemente van a abrir las piernas a la misma amplitud que los hombros y vamos a mover la cadera hacia la izquierda primero. Entonces, sin mover la cabeza, que no haga la cabeza esto, sino solo la cadera. Entonces, 1, 5 veces. 2, 3, 4 y 5. Muy sencillo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar círculos pequeños hacia la izquierda y los vamos a ampliar y vamos a hacer 5. Para que haya ciertos sonidos, lo cual está muy bien. Entonces, vamos a hacer 1, 2, 3, hacia la izquierda. Muy bien. Ahora hacia la derecha. Vamos a empezar con los hacia las rodillas. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Ahora, un ejercicio de las rodillas. Las rodillas, simplemente lo que vamos a hacer, les voy a dar dos ejercicios. Uno, vamos a hacer exactamente lo que hicimos con las caderas. Entonces vamos a empezar hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Okay? Y hacia la derecha también. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, para otras personas que no tengan problemas de rodillas, este ejercicio que les voy a mostrar puede que sea más efectivo para lo que ustedes quieren hacer. Simplemente lo que van a hacer es a dibujar un 8 con las rodillas. Ajá. Entonces, esto se ve de lado aquí. ¿Okay? Estoy dibujando un 8 con las rodillas y eso lo que me ayuda es a los meniscos, a activar los meniscos. Entonces vamos a dibujar un 8 con las rodillas. Voy a empezar hacia el lado derecho. Entonces voy a hacer esta figura con mis rodillas, un 8. Entonces 1, 2, 3. Obviamente para tener balance a la izquierda. 1, 2, 3, 4 y 50. Cuando hago este ejercicio sobre las rodillas, también estoy exigiendo a mis piernas, ya que pues obviamente estoy trabajando los glúteos, estoy trabajando los músculos, los gemelos. El último paso es simplemente estirar los pies de la siguiente forma. De los pies, como ustedes se dan cuenta, acá tengo calzado, tengo tenis, tengo zapatos, ya que es mucho más fácil hacer el ejercicio con calzado que sin él. Entonces vamos a hacer 10 movimientos, 5 hacia cada dirección. Entonces los 10 movimientos son de la siguiente forma. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5. Muy lentamente. Hacemos con la pierna izquierda 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Ahora los vamos a hacer hacia adentro. 1, 2, 3, 4 y 5. Y con la pierna izquierda vamos a hacer lo mismo. 1, 2, 3, 4 y 5. Asegurándonos que nuestros tobillos se muevan. Si ustedes quieren, allí pueden mover los tobillos hacia arriba, hacia abajo, 2, hacia arriba, hacia abajo, 3, 4, 5. Bueno, espero que estos ejercicios les hayan ayudado bastante para empezar el día, sobre todo enfocarnos en nuestra respiración. Si les gustó el video, simplemente denle un clic en like o me gusta y suscríbanse a mi canal también. Y díganme qué otro tipo de ejercicios les gustaría. Gracias, tengan un buen día.